Gloria a Dios. La meditación que tenemos en la palabra del Señor está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4 al 6. Este pasaje bíblico es simplemente, hermanos, la continuación de los primeros 3 versículos que ya habíamos estado tratando, y es que Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, hermanos, nos está diciendo en los primeros versículos que los grandes conflictos de la vida, las grandes guerras de la vida tienen un lugar, una causa, y esa causa está dentro del corazón de los hombres. Y cuando esas cosas salen a través de la codicia, la envidia, los combates, inclusive las muertes, es lo que provoca la ira de Dios. Y esto es importante porque la causa de un conflicto estaría dentro del corazón de un hombre. No está afuera, no está en la política, no está en los sistemas económicos o de gobierno, no está tampoco en la igualdad de los hombres o en la provisión o desprovisión que ellos tienen. Está dentro, es decir, por naturaleza los hombres son malos, por naturaleza. Y entonces cuando quieran hacer algo se van a equivocar y va a surgir conflictos y problemas. Y es justamente que cuando estas prácticas, hermanos, de las pasiones desordenadas se convierten en prácticas diarias, es que terminamos enemistados con Dios. Y ahí entra el versículo 4, cuando ya hay una enemistad con Dios, porque las pasiones que salieron han traído conflictos, han traído guerras, y como consecuencia entonces el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y para entender este pasaje debemos comprender, hermanos, ¿qué es adulterio? Porque la Biblia dice: oh almas adúlteras. ¿Qué es un adulterio, hermanos? El adulterio se define como mantener una relación sentimental con un tercero, siendo una relación de dos. Eso es adulterio. Es meter a un ajeno a la relación, al que no corresponde, ¿no? Entra. Y también se define como una falta al deber de amar. Es un pecado contra el amor, contra el pacto, contra el sello que Dios había establecido entre dos personas, un compromiso serio y profundo entre dos personas. Cuando esto es atravesado por un tercero, entonces ocurre el adulterio. El adulterio es lo único que puede dar por terminada una relación. En el Antiguo Testamento el adulterio, hermanos, se pagaba con la muerte. Había lapidación para el adúltero. Y Dios lo había ordenado de esa manera. En el matrimonio, por ejemplo, el adulterio es un acto de infidelidad. Primeramente hacia Dios y segundo hacia la pareja. Porque el pecado no solamente va en contra de la pareja. El adulterio es un pecado que va en contra del Señor. Recuerden el pasaje cuando José estuvo a punto de ser, digamos, un adúltero, pero en realidad él no quiso. La mujer le insistió, le dijo: duerme conmigo. Le estaba proponiendo adulterar. Pero José, cuando la confronta, le dice: mujer, yo no puedo pecar contra Dios, dice, y tampoco contra tu marido, que en realidad me ha dado todo y me ha puesto todo en mis manos, excepto a ti, porque tú eres su mujer. Mire cómo el criterio de José reconocía, hermanos, que los principios deberían estar puestos en su lugar. Por lo tanto, un adulterio es un pecado contra Dios, hermanos, y contra la pareja. Y esta misma fuerza de significación se aplica a la relación de los creyentes con Dios, porque también Dios le llama adulterio cuando somos infieles al Señor.
Un creyente, hermanos, está unido a Dios por un pacto, está unido a Dios por un compromiso, una relación. Yo creo que todo creyente, cuando se ha bautizado en especial, o cuando está dispuesto a estar con Dios, está haciendo un compromiso verbal, un compromiso, digamos, de corazón, para poder tener una relación con Dios. Y eso no puede quebrantarse por ninguna otra cosa. Cuando un factor externo entra a esa relación, se llama adulterio. Y por eso la Escritura dice en este verso 4, oh almas adúlteras. En este caso, la iglesia o el pueblo de Dios sería constituido como la esposa, y Dios se constituye como el esposo, pero un esposo celoso. La Biblia dice en Isaías 54, versículo 5, si leen conmigo esos pasajes, Isaías capítulo 54, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Mire que tu marido, tu hacedor, Dios se constituía como marido, y el pueblo era la esposa, era una significación. También encuentro en el libro de 2 Corintios 11, los versículos 2 dice, porque os celo, dice Pablo, con el celo de Dios. Dios es celoso, yo también lo soy, dice Pablo. Pues os he desposado con un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y está hablando, hermanos, de cómo Pablo había entregado a la iglesia a Cristo, le había preparado las enseñanzas, los mensajes que le había dado a la iglesia, hacía que la iglesia sea como una muchachita virgen que se está preparando para estar con su Señor. No era como en el caso de Israel, una mujerzuela, una persona de la calle que estaba con uno y con otro, como pasaba con Israel, y el Señor la llamaba mujer de la calle, porque estás con uno y con otro y con otro y con otro, y te estás olvidando de quién es tu hacedor. Hermanos, Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se constituye en el esposo. Él es nuestro esposo. ¿Cuánto dicen amén? Nos vamos a casar con Él. La iglesia va a tener las bodas de la celebración de Cristo allá en el cielo. En Apocalipsis 19 lo dice. Por lo tanto, ahora como novias no podemos ser nosotros mujeres cualquiera. Tenemos que conservarnos, dice, puras como iglesia delante del Señor. Amén, hermanos. Entonces Dios tiene todo el derecho legal de poder decirle a su pueblo y también a la iglesia esposa, y también infiel o adúltera cuando la haya fallado, hermanos. El caso del adulterio es en este sentido espiritual, porque el adulterio espiritual estaría violando ese compromiso que tengo con el Señor, porque estaría entrando un tercero a la relación. ¿Y quién es ese tercero? Se llama mundo, hermanos. ¿Cómo se llama ese infiel, ese tercero? Se llama mundo. Amén. El libro de Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice. Y está la palabra mundo. Entonces el problema es el mundo, hermanos. El mundo es como, a ver, ¿cómo podíamos decir? Como el carnicero, el panadero o el lechero que enamora al ama de casa para cometer adulterio. El mundo sería como la vecina, la secretaria o tal vez la mejor amiga que tiene una mujer y que ésta tiene una relación con su esposo y prácticamente que sería su mejor amiga, digamos. Y eso es adulterio. Hermanos, esa tercera persona sería prácticamente el mundo. Dios siente celos. Entonces, ¿de quién siente celos? Del mundo. El mundo es como alguien que está
flirteando, alguien que está llamando, alguien que está seduciendo, alguien que nos atrae. Así como en el mundo, de repente en medio de una tentación, te atrae, te seduce. Así es el mundo. Y nos quiere llevar a pecar, nos quiere hacer caer en la tentación. Eso es el mundo. Y Dios se siente celoso del mundo, hermanos. ¿Pero qué es el mundo en realidad? El mundo, queridos hermanos, es un sistema. Es un sistema en una sociedad humana en la cual Dios no está, hermanos. El mundo tiene un gobierno. El mundo tiene leyes que se mueven y regulan a estas personas. El mundo tiene un programa para vivir, una forma. Está diseñado de una manera, pero en toda esa manera no está la percepción de Dios. Es por eso que se constituye en un opuesto de Dios. No puede entrar, definitivamente ambas cosas son contrarias. Por eso en el sistema del mundo no se concibe la idea de Dios, no se concibe la idea de la fe, no se concibe la idea de creer en Dios. El mundo está diseñado de otra manera. El mundo tiene su forma diferente de gobernar a las personas. En cambio, Dios tiene una forma diferente. Por eso los creyentes, cuando estamos en Cristo, no vivimos conforme a las leyes y el gobierno del mundo. Nosotros vivimos conforme a las leyes y el gobierno de Dios. Y todos los días oramos: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, que el gobierno del cielo pueda descender aquí en la tierra. Y hermanos, esa es nuestra oración. Entonces un creyente no puede ser infiel con el mundo, porque el mundo, hermanos, va a terminar llevándonos a otros caminos con Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero propiamente dicho, hermanos, ¿qué es el mundo en realidad? Vamos a abrir el libro de 1 Juan 2:15 y vamos a ver ahí 1 Juan capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué cosas tiene el mundo? Dice el 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, propiamente dicho, entonces, ¿qué es el mundo? Hay tres cosas que debemos remarcar en este pasaje. Dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Son tres cosas que el mundo encierra. Miren, la primera dice los deseos de la carne. Esto en otra versión, por ejemplo, dice las pasiones de la carne. Dice también en otra versión los malos deseos de la carne. Eso es mundo. No son las personas en específico, es un sistema que está en medio de nuestro planeta y tiene que ver con aquellas estimulaciones, aquellas sensaciones que nosotros sentimos muchas veces en nuestro cuerpo. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que hay estas sensaciones. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y estas cosas, hermanos, son mundo. Así directamente, esto es mundo: adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Miren, estas cosas semejantes también como estas, acerca de las cuales os amonesto. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. En otras palabras, queridos hermanos, esto es mundo.
Por eso cuando nosotros sentimos sensaciones, estos deseos de hacer cualquiera de estas cosas, el mundo nos está llamando, el mundo nos está, digamos, atrayendo. Por eso alguno de nosotros va a tener seguro alguna oportunidad para poder entrar en estos pecados. Y existen momentos, a los jóvenes les ataca con la fornicación. Va a haber momentos y ocasiones donde el mundo se va a hacer presente por la fornicación, pero los jóvenes tienen que rechazarlo. Y enseguida les digo cómo pueden rechazarlo, pero básicamente se les va a presentar la tentación, el mundo los va a traer. Y es que el mundo es enemigo de Dios. Después por ahí están las iras, los pleitos, los celos, que normalmente viene a todos, ocasionalmente nos viene y nos atrae otra vez. Cuando una persona está en constantes contiendas, celos, hermanos, se está viviendo una vida de mundo. Uno podrá decir, pero ¿cómo puedo vivir una vida de mundo? Hermanos, si nosotros estamos así, ¿verdad? Caminando en la vida, somos creyentes mundanos. A estos creyentes mundanos se les llama carnales. Y la Biblia dice que son carnales porque están en las obras de la carne, precisamente porque practican las obras de la carne. Y no tienen ellos esa fuerza para poder detener estas pasiones que son muy profundas, que se desarrollan. Por eso hay gente que dice, oh, yo quisiera ser libre, pero no puedo. Estas cosas traen a mi corazón, ¿no? Me despiertan. Es como un joven que dice que pasaba por la calle de su casa a la iglesia y había un cine donde había películas sucias. Y el joven cuando iba a la iglesia se entraba al cine. Y todas las veces que ve la iglesia se entraba al cine y dice, no puedo vencer esta pasión. Y un día le dijo el pastor, pues agarra un vaso y de tu casa a la iglesia ven sin derramar una sola gota de agua. Y cuando el muchacho llegó a la iglesia le dijo, ¿viste al cine el pastor? Y él dijo, no, porque estaba concentrado en el agua. Y el otro dijo, es así, dijo el pastor, si tú te concentras en Cristo, no vas a mirar tus debilidades, vas a mirar tus fortalezas y Cristo te ayudará a seguir adelante. Hermanos, la vida es así. La razón, dice la Biblia, puestos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la obra, dice, ¿verdad? Entonces estas cosas carnales, hermanos, se desarrollan en nuestro cuerpo y responden al mundo. No vamos a decir que no, mentira. Hermanos, estamos hechos de carne. Hay carne en nuestra vida, por eso es importante renunciar, sujetar esta carne. ¿Cómo lo hacemos? En 1 Corintios 9:27, mire lo que dice. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que hay que hacer para vencer estas pasiones de la carne? Golpear el cuerpo. Y no está hablando de chicotearse o de hacer sacrificios, ¿no? Como antes lo hacían algunos. Está hablando de domar, sujetar. Está hablando de ponerlo en servidumbre. Está hablando de obligar al cuerpo, hermanos, a buscar tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de lectura de la palabra. Debemos hacerlo. Eso es lo que va a frenar al mundo. Eso es lo que nos va a permitir tener comunión con el Señor, ¿no? Porque si esto no hacemos, dice Pablo, yo mismo puedo ser eliminado. Y es que nadie puede resistir, hermanos. Todos podemos caer si no estamos en constante oración. Entonces, ¿por qué oramos? Para sujetar el cuerpo. ¿Por qué estamos ayunando? Para sujetar el cuerpo, para tener autoridad. ¿Por qué leemos la Biblia constantemente? Para que estemos llenos de la palabra y de la presencia de Dios, para no caer en pecado. Cualquier rato se presenta el pecado y me encuentra desprevenido, y es ahí donde se cae. Pero cuando estamos llenos del Señor, hermanos, se puede vencer al pecado. ¿Cuánto dicen amén? Esto es mundo, deseo de la carne, deseo de los ojos, dice. Ahora, deseo de los ojos en otra versión se traduce como codicia de los ojos. Y es lo que está, hermanos, deseando los ojos. ¿Qué desean los ojos?
Usted recuerda cuando Lot comenzó a ver los campos de Sodoma y Gomorra, que eran verdes y hermosos, y dice que se erigió por los ojos y dijo: yo quiero ir a este lado, y entonces se fue. Solo que esos campos estaban cerca de Sodoma y Gomorra, y cuando él eligió eso, por su vista terminó enredado con las cosas de Sodoma y Gomorra, y casi, hermanos, es afrentado, violado, sus hijas violadas, porque Sodoma y Gomorra era un lugar terrible. Pero ¿dónde nos llevan los deseos de los ojos, hermanos? A veces tenemos deseos que nuestros ojitos quieren, ¿no? Sienten, perciben, pero en realidad es pecado. Todo pecado comienza con los ojos, ¿sabían eso? Todos los pecados comienzan con los ojos. A las personas, por ejemplo, que estaban algún momento en problemas sexuales, comenzaron a preguntarles del por qué estaban en esa condición, y muchos decían que era el problema sus ojos. Ellos habían empezado mirando el celular y mirando algunas imágenes muy sucias, porque cualquiera ahora puede verlo, cualquiera. Antes por lo menos no había celular, o no tenían wifi, o tal vez no tenían celulares inteligentes, entonces era más costoso, había una limitación, una barrera. Hoy en día todos tienen celular y pueden entrar donde sea y como sea, hermanos. Y por esas razones eso despierta en los corazones, despierta en los ojos, y eso cambia las actitudes. La gente está más carnal, la gente está más, deseando ver con sus ojos, y eso estimula a su cuerpo. Por eso hay una gran ola de adulterios, de fornicaciones en el mundo, ¿no? Y esto crece y crece. ¿Y de dónde está saliendo? Porque están mirando, están dejando entrar, y en un momento determinado su estímulo del cuerpo quiere salir, quiere hacer, porque ya están atiborrados de eso. Es por eso, es importante por eso, hermanos, combatir. ¿Y con qué combatimos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que debe entrar por nuestros ojos, debe entrar por nuestro oído, y debe estar siempre constantes. Es por eso que oramos. Y hermanos, cuando pasa eso, entonces podemos renunciar al pecado, renunciar a lo que pueden ser las tentaciones, tener el gobierno personal de decir: no voy a entrar a estas páginas, no voy a entrar a estas imágenes. ¿Qué es más fuerte, esto o yo? Además, puedo vencerlo. Y hermanos, renunciar a eso definitivamente. Uno tiene que cuidar sus ojos. Por los ojos entran los pecados, y después tienen problemas. Por los ojos entra la corrupción, la inmoralidad. Dice la Biblia los deseos de los ojos. También dice la vanagloria de la vida. En otras versiones dice la arrogancia de la vida. Y eso tiene que ver con una persona que se cree dueña del mundo. Eso es arrogancia, ¿no? Siente que el mundo está en sus manos. Tiene que ver con la autosuficiencia. Tiene que ver con la, indiferencia. Eso es arrogancia, eso es vanagloria de la vida, jactancia, ¿no? Y uno, ¿por qué puede ser así, arrogante, jactancioso, orgulloso? Porque uno está atenido. ¿Atenido a qué? Atenido al dinero. Atenido a sus logros, atenido a sus capacidades, atenido a sus bienes, atenido a sus influencias, atenido tal vez a su posición. Y hay muchos que se atienen a eso y comienzan a actuar con soberbia. Y eso se llama vanagloria de la vida. Es simplemente la respuesta del estímulo del ego, de la soberbia, que sale. ¿Por qué? Porque ya tengo algo, ¿no? Ya tengo dinero. Entonces sale la soberbia. Pero cuando no hay, muchas veces no se tiene estas cosas, pero a veces la vida nos prueba con esto. Entonces, mire, todo esto es mundo. Como le digo, el mundo está diseñado así. Están esas corrientes, deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de este mundo. Está diseñado el mundo. Y este mundo, hermanos, va a funcionar de esa manera, no va a cambiar. Por eso nosotros, dice, no podemos ser amigos de ese sistema, no podemos amistarnos con personas que piensan así. Si bien no quiere decir que yo me aleje de ellos, quiere decir, hermanos, que yo pueda también mostrar la otra cara de la moneda y comenzar a mostrar a Dios, el sistema de valores que manejo.
el sistema de creencias que tengo. Es un combate en el mundo. O ellos ganan o nosotros ganamos. O nos convertimos nosotros a ellos o ellos se convierten a nosotros. Es una gran batalla en el mundo. No sé, pero hay un ganador. Hay creyentes que terminan saliendo de la iglesia y abrazan las corrientes del mundo y están allá. Pero la Biblia dice que tendrán dolor, tristeza, aflicción. Pero hay otros hermanos que del mundo vienen a la iglesia con hambre, con sed de la palabra y comienzan a buscar al Señor. Y Dios comienza a obrar en sus vidas. Estas conductas, hermanos, muchas veces tenemos que entender de que son enemistades contra Dios, son temporales. No van a trascender. La Biblia dice en ese mismo pasaje de 1 Juan capítulo 2, verso 17, dice la Biblia de que son corrientes que se terminan, ¿no? Aquí dice la palabra. Y lee el versículo 17, que dice así: dice, y el mundo pasa, ahí está, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. ¿Qué quiere decir? Se va, se termina, se acaba. Por eso no es sabio poner nuestro compromiso en el mundo, porque el mundo es temporal, es momentáneo, es corto, es breve, hermanos. Es pasajero y de paso nos engaña. Si uno pone su vida en las cosas del mundo porque le agrada, porque le gusta, porque qué lindo, qué hermoso. Y a veces uno dice, es que a mí me gusta esa vida, a mí me gusta caminar como él camina, me gusta hacer lo que él hace, ¿no? Pero ese es el mundo. Entonces nosotros vamos a, hermanos, terminar mal, porque el mundo pasa y esto va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Hermanos, tenemos que entender que este mundo está diseñado de esta manera. Y las personas, hermanos, mientras tengan fortuna, fama, sexo, poder, van a estar felices y tranquilos. Porque eso es el mundo. Cuando uno llega a tener fama, capacidades, riquezas, hermanos, es simplemente para desbordarse en sus pasiones. Por eso a veces cuando alguien en el mundo de repente tiene algo y tiene logros y a veces se siente tan bien y no tiene a Dios, es un peligro. De aquí a un tiempo a veces se van por las drogas, se van a la corrupción o finalmente a la inmoralidad, terminan con sus familias, pueden estar en la televisión bien afamados, pero detrás de ellos hay 2 divorcios, hijos sufriendo. Hay muchas veces hijos que no quieren saber nada de sus padres. Detrás de ellos está tal vez una tristeza grande, pero están afamados, están llenos de poder. Y eso es lo que pasa. Allá adentro uno no se siente en paz, no está bien en el fondo del corazón. Pero aparentemente todo sale bien, pero allá adentro no está bien. Porque la Biblia dice que, hermanos, el mundo no puede llenarnos. Es un falso, amante. Nosotros tenemos que estar solo con Dios porque Él es nuestro esposo. Amén. Entonces, es importante. Al final, hermanos, cuando uno confía en el mundo va a tener soledad. Ese es el final. La soledad viene. Ahora, la Biblia dice, en el versículo, otra vez, Santiago, vamos a leer, capítulo 4, estamos en los versículos 4 y 5, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y dice el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y esta es la parte, dice que en el creyente está el Espíritu de Dios y ese Espíritu le ha hecho, dice, morar celosamente. Dios es celoso, está diciendo. Y cuando el Espíritu Santo está en una persona, la evidencia es, hermanos, que se separa del mundo. Esa es la primera evidencia, ¿verdad? No es que el mundo se va a separar de nosotros, nosotros vamos a separarnos del mundo. Dios es celoso.
pero ese es el celo santo que nos cuida. Los creyentes, hermanos, no seguimos en el mundo por algunas razones importantes. ¿Y cuáles son esas razones importantes? Hermanos, los creyentes tenemos otra manera de pensar, otra actitud. Además, dice la Biblia en el libro de 1 Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No solamente están los deseos carnales, deseos de los ojos, vanagloria, también está el diablo, hermanos, obrando en el mundo como una marioneta, está moviendo a la gente. Y dice la Biblia, está en el mundo. El mundo está dirigido por el diablo. Y por eso nosotros, hermanos, debemos tener una actitud, ¿no?, importante en el mundo. No podemos mezclarnos con el pecado del sistema del mundo. No estoy hablando de hacer enemigos o de reservarnos, estoy hablando de que debemos tener amistad con la gente, mostrando las mejores cualidades que tenemos como cristianos, pero sin participar de sus pecados, hermano. Porque el mundo se siente bien pecando, el mundo se siente bien tomando, divirtiéndose de esa manera, drogándose. El mundo se siente bien siendo infiel, para ellos es un desafío grande. Pero esa es la manera en que ellos encuentran sentido su vida, no tienen a Dios. Pero el que tiene al Espíritu Santo es celoso, dice, y nos aparta del mundo porque nos hace dar cuenta cuándo debemos y hasta dónde entrar. La Biblia dice estos pasajes más, 2 Corintios 1:4, y con esto vamos a acabar. Dice 2 Corintios 1, versículo 4. 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados. ¿Sí? Pero sí, 2 1:4. Vamos a leer Tito 2:11 más bien. Tito más bien, no es el pasaje, Tito 2:4. Dice 2, versículo 11 y 12, Tito 2, 11 y 12, dice: porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a las impiedades de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La parte que debemos subrayar: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces es la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos aprender a renunciar a esos deseos, a esas pasiones que las tenemos dentro, lamentablemente, y salen muchas veces. Debemos renunciar, dice, esa es la forma. El libro de 1 Timoteo 6:7 dice también, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 y 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo, ¿verdad? Y esa es la palabra que también nos aleja del mundo, porque no somos del mundo, no hemos traído nada. Lo que tenemos en el mundo es lo que hemos hecho en el mundo, pero eso se va a quedar en el mundo. Nada podemos sacar, es decir, cuando nos vayamos, nada llevaremos. Mientras estemos en la tierra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice. O sea, mientras estés contento y feliz con lo que tienes, amén. Y si un día el Señor viene o nos morimos, vamos a decir: he vivido feliz. Dios me ha dado el abrigo, el sustento, he estado contento en este mundo. No he anhelado, no he codiciado y he maltratado a gente para subir arriba. Es lo que Dios me ha dado, es lo que me hice. Pero como no es parte de mí, es fácil de dejar también. En 1 Juan 5:5 dice 1 Juan 5:5 aquí: ¿quién es el que vence al mundo? Es una pregunta.
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo?, dice. Sino el que cree. Hermanos, ¿cómo se vence al mundo? Por medio de la fe en Jesús. Si no está Jesús, hermanos, difícil que podamos ser opositores del mundo. Si Dios no está en nosotros, si el Espíritu no nos anhela celosamente, difícilmente vamos a estar en Dios. Vamos a continuar la vida del mundo, y esto es lo grave. Cuando un creyente se dice que tiene a Dios, pero encuentra deleite en el mundo, capaz no tenga al Señor. Y tal vez solamente tiene el mundo porque no lo encuentra una oposición, más al contrario, desea estar allá. Hay creyentes que se sienten mejor estando afuera que en la iglesia. Hay creyentes que se sienten mejor estando con sus amigos afuera que con los amigos en la iglesia. Hay personas que encuentran más deleite en hacer alguna actividad en el mundo con otras personas que hacer una actividad dentro de la iglesia. Esas personas tienen que revisar muy bien su vida y su fe para saber si están en la fe. Porque ¿cómo puede ser un creyente que se encuentre más feliz y más contento en las cosas de afuera y sea una carga venir a la iglesia, o sea tal vez una presión? Hermanos, muy posiblemente la fe esté fallando o el Espíritu Santo no esté obrando, y muy posiblemente esté siendo carnal y pronto a descuidar su comunión con Dios. ¿Cuál es la mejor evidencia de que estamos en Dios? El celo de Dios. Hay personas celosas, ¿no?, que de repente en el mundo saben hasta dónde llegar, no se involucran en el pecado. Hay personas, hermanos, que se dan cuenta de lo que están haciendo, hasta dónde están hablando, lo que están hablando o pensando, y ponen límites. Es el Espíritu Santo que está obrando. Eso es lo que hace Dios. Entonces hay que pensar, hermanos queridos, el libro de Santiago, y quiero terminar con esto, el libro de Santiago lo único que está haciendo es demostrar cómo las pasiones de los hombres puede desbordar en el mundo y nos puede provocar enemistad con Dios. Y está hablando a la iglesia. La iglesia puede terminar apostatando, la iglesia puede terminar apartada del Señor y constituyéndose en enemiga de Dios. Y hermanos, ser enemigos de Dios implica combatir contra Dios. Y combatir contra Dios significa el Salmo 92:9. Esto más vamos a leer. Mire, Salmo 92. Versículo 9. Dice: porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Dios, cuando tiene enemigos, los esparce. Hermanos, pelea con los enemigos, lucha. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿cómo podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿Somos más fuertes que Dios? Cuidado, estemos provocando a Dios. Somos más fuertes que Él, dice. Hermanos, Dios puede luchar contra nosotros. Por eso los siguientes pasajes en Santiago, los siguientes pasajes dice que resistan al diablo y sométanse a Dios y huirá de vosotros. El creyente tiene que tener, hermanos, principios para caminar en esta vida. Y la palabra de Dios dice también en Filipenses 3:18, Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20 dice, y con esto acabamos, dice: porque aquí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, ¿no? Y estos son los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales tienen, dice, su Dios es su vientre, su gloria, su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Esos son los enemigos de Cristo. Lo único que piensan es lo terrenal. No importa, hermanos, buscan la gloria de los hombres. No importa si tienen que ser avergonzados, no les interesa. Lo importante es la tierra.
Y la tierra es el afán de la vida, la tierra es el trabajo excesivo, la tierra es el engaño de las riquezas. Hermanos, todo eso termina distrayendo al creyente. Pero Pablo dice, con dolor digo, y dice Pablo llorando todavía, hay algunos que se han vuelto enemigos de la fe, de la cruz de Cristo, y están yendo tras sus placeres, y entre esos estaba Alejandro, Himeneo, Fileto, Diótrefes, y Pablo los identificaba diciendo, estos se han apartado. Y en otro pasaje dice Pablo, algunos inclusive se alejaron, ya ni predican por amor. Hermanos queridos, ser enemigo de Dios es ser amigo del mundo. Y ser amigo del mundo es perder, hermanos, la gracia de Dios. Quiero terminar con ese pasaje y decirle nomás que el libro de Santiago es tan especial, hermanos, que nos hace meditar en cómo debemos conducirnos delante de nuestro Dios. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a orar un momento y vamos a dar gracias por este tiempo al Señor. Podemos ponernos de pie, cerrar nuestros ojos un momento y dar gracias al Señor en este día. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar, Señor, reunidos en este lugar para poder hacer tu voluntad. Dios maravilloso, queremos rogar y pedirte, Dios bendito, que puedas obrar en nuestras vidas, Señor, fortalecer nuestros corazones, ayudarnos a hacer las cosas en tu voluntad. Bendícenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Padre amado, Padre santo, que tu gracia se mueva, que tu presencia se mueva. Oh Espíritu Santo, muévete en este lugar. Enséñanos tu palabra. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, Señor. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en este tiempo, Señor. Oh Dios maravilloso, que tu presencia, Señor amado, se derrame en este lugar y puedas glorificarte, puedas derramar de tu presencia, Señor, la llenura del Espíritu Santo, Señor amado, nos mueve al celo por tu casa, el celo por tu presencia, y podemos estar contentos de que, Señor amado, podamos rechazar cualquier cosa que pueda afectar nuestra comunión. Hemos tomado la decisión, Señor, de comprometernos contigo, comprometernos delante de ti, comprometernos en tu presencia y glorificar. Padre amado, Padre santo, que tu presencia pueda ser siempre en nuestras vidas. Tú nos has dado la vida, nos has dado la fortaleza. Dios maravilloso, un día nos has desposado, nos has, Señor amado, mostrado tu amor, nos has declarado tu amor. Hace tiempo, Señor, hemos podido sentir tu presencia en nuestras vidas y hemos podido, Señor amado, hacer tu voluntad, Dios poderoso. Y desde ese tiempo en adelante seguimos caminando y caminando, Señor, a tu lado, agarrados de la mano. Oh Dios de la gloria, por mucho tiempo, Señor, hemos estado perseverando en tus caminos, perseverando en tus promesas. Oh Dios maravilloso, en este día oramos, Señor, y te pedimos, Dios maravilloso, que tu presencia, Señor, se mueva en nuestras vidas. Oh Dios maravilloso, tócanos, Señor, tócanos, papito, Dios de la gloria, que tu presencia, Señor, se vaya moviendo en este lugar. Oh Dios del cielo, derrama tu presencia. Dios amado, queremos, Señor, estar a tu lado siempre. Danos, Señor amado, ese discernimiento cuando tengamos que, Señor amado, compartir con otras personas, cuando tengamos que comer inclusive o que hablar. Señor, danos ese discernimiento para darnos cuenta, Señor amado, de qué manera podemos estar fortalecidos. Oh Dios del cielo, que podamos ser celosos de tu casa, celosos de la oración, celosos de tu palabra. Oh Dios de la gloria, que el mundo y los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, Señor, puedan estar siempre sujetos y no podamos, Señor, dar lugar, podamos
en la carne, Señor amado, sujetar, Padre amado, de estos deseos, estas pasiones que salen de nosotros, Señor. Padre, somos de carne. Oh Dios del cielo, sentimos deseos carnales, malignos, como el apóstol Pablo lo dijo. Hago cosas que no quiero hacer, siento cosas que no son debidas. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de esta carne de pecado? Mas somos, Señor amado, en ti bendecidos, sujetando la carne con sus pasiones y deseos y clavándola en la cruz del Calvario, Señor, para poder alcanzar victoria, unción, bendición de lo alto, Dios maravilloso. Oh Dios maravilloso, te damos gracias en este día, Señor, que tu presencia se derrame, Señor, en nuestras vidas. Gracias, papito Dios, por este tiempo. Precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Y por eso en este día te agradecemos, Señor, por la palabra de Dios que nos levanta, nos fortalece y nos levanta. Oh Dios maravilloso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Que tu presencia nos pueda alcanzar siempre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén.